Esta es la verdad, que la Biblia ocultó la historia que fue suprimida, la mensaje que fue distorcida, pero es una verdad que está resurgiendo en nuestra época. A medida que más y más personas despertan los sueños dogmáticos de la religión institucional y buscan experiencia espiritual genuina y transformación real, mi esperanza es que, al compartir estas ideas, yo pueda ayudar a otros en este despertar. No penso que creen cegamente en lo que dice, al contrario, incentivos a investigar por sí mismos, a leer los textos que mencioné, a cuestionar as narrativas oficiais, a buscar a propia nodes. La verdad no teme o cuestionamento, sola mentira precisa ser protegida pela prohibición de preguntas. La jornada espiritual es una jornada individual. Ninguén puede hacerla por usted. Ninguna institución puede lidar a la realización espiritual. Ningún sacerdote puede mediar entre usted y el divino. Você debe hacer el trabajo por sí mismo. Debe confrontar a propia sombra, integrar los propios conteúdos inconscientes, realizar el propio self. Este es el camino estreito que Jesús mencionó, el camino que pocos encontran. No porque sea exclusivo o exige creencias especiais, pero porque exige trabajo, coraje, honestidad y perseverancia. Pero para aquellos que emprenden esta jornada, las recompensas son inconmensurables. Anoces el conocimiento directo del divino, la experiencia de unidad con toda la realización de que su verdadera naturaleza es divina. Estas experiencias transforman todo. Você ve el mundo de manera diferente, relaciónase con otros de manera diferente. Vive a partir de un centro diferente. Ya no escravo del medo da culpa, da necesidad de aprobación externa. Você es libre. Esta es la libertad que Jesús prometió. Conoceréis la verdad y la verdad vos fará libres. No la verdad de las doctrinas eclesiásticas, pero la verdad de su propia naturaleza divina, la verdad del self. Esta verdad está disponible para todos los que buscan sinceramente. No fue destruida por 2000 años de distorsión institucional. Reside en un inconsciente colectivo en el corazón de cada ser humano, esperando ser descubierta. Esta es la verdadera historia de Jesús de Nazaret que la Biblia ocultó. No es una historia de sacrificio sangriento y salvación externa. Es una historia de transformación interior y realización espiritual. Es su historia y la de mí. Es la historia de la humanidad despertando para su verdadera naturaleza divina. Y esta historia, mi amigo, está apenas comenzando. El cristianismo necesita de una conejante, necesita recuperar el femenino que suprimió. Esto no significa simplemente ordenar mujeres como sacerdotes, embora ese fuese un paso positivo. Significa una transformación fundamental de la consciencia religiosa, un reconocimiento de que el divino es tanto femenino cuanto masculino, tanto inmanente cuanto trascendente, tanto oscuro cuanto luz. Significa honrar el cuerpo, la tierra, la emoción, la relación como sagrados, en vez de verlos como obstáculos para espiritualidad. Permítanme concluir hablando sobre lo que creo ser la verdadera mensaje de Jesús, el Evangelio que fue ocultado durante 2000 años. Jesús enseñó que el reino de Dios está dentro de usted, que cada persona tiene el potencial de realizar la divindad, que la transformación espiritual es posible, aquí y ahora, mediante el trabajo interior, que el amor es más importante que la tiente. Ley, que el perdón es más poderoso que el juicio que la experiencia directa es más valiosa que la creencia dogmática. Esta mensaje fue revolucionaria a 2000 años y continúa siendo revolucionaria hoy. Es un mensaje de empoderamiento individual, de responsabilidad personal, de transformación interna. Es exactamente lo opuesto del mensaje de la Iglesia institucional que enfatiza la dependencia de autoridades externas, a obedecencia, a reglas externas, a creencia en doctrinas formuladas por otros. ¿Por qué esta mensaje fue ocultada? Porque es peligrosa para las instituciones de poder. Si las personas perciben que tienen acceso directo al divino, que no necesitan de intermediarios, que pueden transformarse por medio de su propio trabajo interior, entonces las estructuras de poder religioso colapsan. Los sacerdotes tórnanse desnecesarios, los dogmas tórnanse irrelevantes, las instituciones perden su control. La verdadera historia de Jesús de Nazaret no es la historia que la Iglesia nos contó. Es la historia de un maestre espiritual revolucionario que intentó libertar a las personas del control religioso institucional,
que enseñó que cada persona puede alcanzar a noces el conocimiento directo del divino, que honró el femenino tanto cuanto masculino, ¿qué vio el sagrado en este mundo alén del próximo? Por eso fue crucificado, no por nuestros pecados, pero porque amenazaba el poder del establishment religioso de su época. Y após su muerte, este mismo establishment religioso, ahora vestido con ropas cristás en vez de judías, apropióse de su mensaje, distorceu, transformó en una ferramenta de control, suprimieron los evangelios que revelaban su verdadera mensaje. Destruyeron a las comunidades que practicaban anoces. Perseguieron a aquellos que enseñaban que cada persona puede realizar a divindad, pero la verdad no puede ser suprimida para siempre. Los textos ocultos acaban viendo a luz. Las tradiciones suprimidas acaban resurgiendo, y en cada generación hay individuos que redescubren la verdadera mensaje para além de las distorsiones institucionales. Estamos en un momento en que este redescubrimiento es posible en una escala sin precedentes. Tenemos acceso a textos que fueron destruidos o escondidos. Tenemos métodos de estudio histórico y psicológico que pueden penetrar las camadas de interpretación y tocar el núcleo original. Mi vida fue dedicada a este trabajo de redescubrimiento y reinterpretación. Busqué entender el verdadero significado psicológico del simbolismo cristán para além de las interpretaciones literais y dogmáticas da Igreja. Explorei as tradicións gnósticas y místicas que preservaron algo da mensaxe original de transformación. Estudei como os arquétipos do inconsciente colectivo se expresan nos mitos religiosos, incluyendo o mito cristán. Lo que encontré y convenceume de que el cristianismo en su esencia más profunda no es lo que la Iglesia ha hecho de él. En su núcleo es un camino de individuación, de realización del self, de transformación psicológica y espiritual. Jesús, como figura histórica o símbolo mítico, representa el self individualizado, el ser humano completo que integró consciente e inconsciente, masculino y femenino, luz y sombra, espíritu y materia. Este es el Cristo que vale apenas seguir. No el Cristo dos dogmas eclesiásticos, no el Cristo que condena y juzga, no el Cristo que exige obediencia ciega, más el Cristo interior, el self, el potencial divino que reside en cada uno de nosotros esperando ser realizado. Este Cristo no nos salvará de fuera. Debemos dar a luz a este Cristo en nosotros mismos por medio de nuestro propio trabajo de transformación. Pero la Iglesia sustituyó a nosotros por pistes fe. En vez de conocimiento directo, enfatizó a creencia en doctrinas. En vez de experiencia espiritual, enfatizó a aceitazón de autoridad. Esto fue deliberado. Una población que tiene experiencia directa del divino no necesita de sacerdotes para mediar. Una población que tiene apenas creencias puede ser controlada mediante el control de lo que le ha permitido acreditar. Vi en mi práctica clínica el daño que esta sustitución de conocimiento por creencia causa a personas que intentan desesperadamente acreditar en doctrinas que no hacen sentido para ellas. Persoas torturadas por dúbidas que les enseñaron ser pecaminosas, personas que nunca tuvieron cualquier experiencia real del divino, mas que se odian por su falta de fe. Toda esta miseria es desnecesaria. Si o cristianismo ensinase noces en vez de pistes, se ofrecece métodos para experiencia espiritual directa en vez de doctrinas para acreditar transformaría vidas en vez de danificalas. Las tradiciones místicas dentro de cristianismo, os padres del deserto, os exixastas místicos como Meister Eckhart y Joan da Cruz preservaron algo de esta tradición gnóstica, mas fueron marginalizados muitas veces, perseguidos pela Igreja institucional. Seus ensinamentos fueron considerados perigosos porque empoderaban o individuo e enfraquecían o control institucional. No mundo moderno, cada vez máis persoas están abandonando o cristianismo institucional explorando outras tradiciones espirituales, especialmente las orientales. Precisamente porque estas tradiciones ofrecen métodos prácticos para la transformación de la consciencia, ofrecen meditación yoga, prácticas contemplativas que realmente funcionan, que realmente producen resultados experienciantes. O cristianismo tiene sus propias prácticas contemplativas, pero las ocultó guardóas para algunos pocos escollidos en los mosteiros
en cuanto alimenta al pueblo con doctrinas vacías y rituales sin vida. Si el cristianismo quise sobrevivir en el mundo moderno, debe recuperar su dimensión gnóstica, debe ensinar a las personas cómo tener experiencia directa del divino, debe ofrecer prácticas que realmente transforman la consciencia. Debe tornarse nuevamente aquel que Jesús quise que fuese un camino de transformación interior, no un sistema de creencias externas. Ahora permítanme hablar sobre algo profundamente importante que descubrí en miñas pesquisas o papel do feminino na espiritualidade Y como súa supresión deformou o cristianismo. Nas tradições gnósticas, o divino incluía un aspecto feminino. O Espírito Santo era feminino en algunhas tradições, siendo llamado Sofía Sabedoría. O pleroma, o reino divino, contiña pares o cisigías de emanaciones masculinas y femeninas. Esta comprensión de la completud divina, incluyendo tanto o masculino cuanto o femenino, es psicológicamente profunda. El self, la totalidad psíquica, no puede ser apenas masculino o apenas femenino, debe integrar ambos. Por eso en la alquimia la meta final es el hermafrodita divino, el ser que integró el masculino y el femenino en una unidad superior. Pero el cristianismo ortodoxo suprimió sistemáticamente el femenino. Dios se convirtió en exclusivamente masculino, Pai, Hijo y Espíritu Santo. María fue permitida como figura femenina menor, pero fue despojada de sexualidad y humanidad, tornándose a virgen más imposible, un ideal que ninguna mujer real podría alcanzar. María Magdalena fue degradada a prostituta. Las mujeres fueron excluidas del sacerdocio y de posiciones de autoridad en la Iglesia. Las consecuencias de esta supresión del femenino han sido devastadoras. Crió una religión unilateral, desequilibrada, obsesiva, por control y jerarquía, poder todos valores masculinos en su forma negativa. Perdió la conexión con la tierra, con el cuerpo, con la naturaleza, con la emoción, con la relación, todos los dominios asociados al femenino. Crió una espiritualidad de ascensión, trascendencia, que nega despreza desida, a encarnación, a imanencia. En mis estudios de alquimia encontré que los alquimistas entendieron la necesidad de equilibrar el masculino y el femenino, el sol y la luna, el rey y la reina, el enchofre y el mercurio. Todos estos son símbolos de los principios masculino y femenino que deben unirse en el conocimiento, el matrimonio sagrado. Esta es la llave de transformación alquímica y la llave de individuación psicológica. Los días de santos cristianos fueron sobrepostos a festivales paganos locais. Las iglesias fueron construidas sobre lugares sagrados pagaos. Las imágenes de Deus asmaes fueron transformadas en imágenes de María. El cristianismo no erradicó el paganismo. Él lo absorbió, transformó, batizó. Esta fue una estrategia deliberada de la cultura bien documentada en las instrucciones del Papa Gregorio el Grande a los misionarios en Inglaterra. No destruan los templos pagaos consagrennos a Cristo. No prueban los festivales pagaos, reinterpretan su significado en termos cristianos. Esto no es necesariamente mal. Todas las religiones se desenvolven incorporando transformando elementos de tradiciones anteriores. El problema es la negación y la hipocresía. La Iglesia condena como paganas y demoníacas las mismas prácticas que ella propia incorporó, ataca otras tradiciones por hacer exactamente lo que el cristianismo ha hecho. Sobre una perspectiva psicológica, esta negación es problemática, indica una sombra no integrada. La Iglesia proyecta sobre el pagao todo lo que reprimió en sí misma la conexión con la naturaleza, la celebración del cuerpo y de la sexualidad, la honra al femenino, la experiencia directa del sagrado, sin necesidad de mediación. Institucional. Al atacar estas cosas como pagans, la Iglesia en realidad está atacando partes de sí misma que reprimió, pero que nunca dejaron de existir. Una religión saludable integraría estas dimensiones en vez de negarlas. Honraría la tierra junto con el cielo, celebraría el cuerpo como templo del espíritu. Reconocería que el divino es tanto inmanente cuanto trascendente, tanto femenino cuanto masculino, tanto oscuro cuanto luz. Pero el cristianismo, en su ansiedad por distinguirse de sus raíces pagans y por establecer su exclusividad, creó estas falsas dicotomías
que adoecieron nuestra civilización. Ahora quiero hablar sobre algo que estudié extensamente, o anticristo. La Iglesia enseñó tradicionalmente que lo anticristo será una figura maligna futura que engañará a las masas y perseguirá a los cristianos. Pero sobre una perspectiva psicológica profunda, el anticristo es algo muy diferente y mucho más próximo de casa. El anticristo es la sombra de Cristo. Es todo lo que Cristo representa, pero invertido. Donde Cristo trae amor, o anticristo trae odio. Onde Cristo trae la verdad, o anticristo trae el engaño, o Cristo libera, o anticristo esclaviza. Aquí está el perturbador. El anticristo puede aparecer disfrazado de Cristo, puede hablar la lenguaje del cristianismo en cuanto faz exactamente lo opuesto que Cristo enseñó. Llegué a creer que la Iglesia institucional en muchos periodos de su historia fue el anticristo. Cuando la Iglesia torturó y quemó personas en la Inquisición, estaba agindo como el anticristo. Cuando lanzó las cruzadas, masacró millares en nombre de Cristo, era el anticristo. Cuando protegió padres pedófilos en vez de las crianzas que abusaron a Xil como anticristo. Cuando acumuló riqueza obscena en cuanto os pobres sofrían, era el anticristo. O anticristo non é unha figura externa futura. É o lado escuro do propio cristianismo, a sombra que existe desde o inicio cando a Igrexa escolleu o poder en vez da verdade, o controle en vez da libertación, a instituición en vez do individuo. Esa sombra nunca foi confrontada ou integrada adecuadamente. En vez diso foi proxectada sobre outros judeus musulmanos, hereges, bruxas, pagãos. Todos fueron acusados de ser o anticristo en cuanto a verdadeira ameaza residía dentro da propia Igrexa. Para que o cristianismo escure, debe confrontar esa sombra, debe admitir seus crimes, súa hipocrisía, súas distorsiones da mensaxe de Jesús. Debe someterse a un proceso de autorreflexión radical que yo chamaría de análise institucional, así como un individuo debe confrontar súa sombra para alcanzar a totalidade, unha institución debe facer o mesmo. Até que iso aconteza, o cristianismo permanecerá partido proxectando súas sombras sobre o mundo e causando dano en cuanto proclama amor. Deixaime falar sobre a noses o coñecimiento directo do divino, que é o verdadeiro obxectivo do camiño espiritual. A palabra noses significa coñecimento, mas non coñecimento intelectual ordinario. Reférese a un coñecimento experiencial directo de realidades espirituais. É o que os místicos de todas as tradições buscaron a experiencia directa de unión con o divino. Jesús ensinou gnosis. Nos evangelios gnósticos, el enfatiza repetidamente a importancia do coñecimento directo. Coñecerás a verdade e a verdade te fará libre. Busca e encontrarás. Bate e ser-te-á aberto. Esas non son afirmações sobre aprender doutrinas, son sobre experiencia espiritual directa sobre a jornada interior rumo ao autocoñecimento e á realización de Deus. Só após grande controversia e presión pública nos anos 90, os textos fueron finalmente liberados para estudo geral. E agora que académicos independentes pueden estudar, los están revelando cuán inmerso estaba el cristianismo primitivo en su contexto judaico-apocalíptico. Jesús non veio fundar unha nova religión. Era un profeta judeu apocalíptico que pensaba que o fin do mundo era inminente. Só depois de que súas previsões apocalípticas non se cumpriron, seus seguidores tiveron de reinterpretar su mensaxe criar o que eventualmente se tornou el cristianismo. Agora deixen falar sobre algo profundamente importante: a natureza de Dios nos ensinamentos de Jesús versus a teología cristán posterior. Nos evangelios Jesús fala de Dios como Abba Pai, de una relación íntima y pessoal. Fala también del reino de Dios que está dentro de vos o no medio de vos. Esta es una visión inmanente del divino presente aquí y ahora accesible directamente. Pero la teología cristán posterior crió un Dios cada vez más trascendente, separado, distante. Un Dios que gobierna el cielo, que observa julga que está fundamentalmente separado de su creación. Esta separación entre Dios y el mundo, entre espíritu y materia, es muy problemática psicológicamente. Cría una división en la psique que lleva a la neurosis. En el gnosticismo encontramos una crítica fascinante del Dios del Antiguo Testamento. Los gnósticos distinguían entre el verdadero Dios Pa y el pleroma, el reino de la plena luz, y el demiurgo, el creador de este mundo material.
Identificaban el demiurgo con el Dios del Antiguo Testamento Yahvé, presentándolo como un ser menor ignorante de los reinos superiores que mal interpreta su creación como la única realidad. Esto es una idea extraordinaria sobre una perspectiva psicológica. El demiurgo representa el ego inflado, la conciencia que se identifica a sí misma como el centro de todo y no puede imaginar nada alén de sí misma. El verdadero Dios Pa representa el self, la totalidad que incluye más trascende el ego. Anoces es despertar la conciencia para la realidad del self, la comprensión de que hay algo inmensamente mayor que el ego. La Igreja condenó estas ideas como heresia, pero desde mi punto de vista, los gnósticos entendieron algo profundo sobre la psicología de la religión. El Dios antropomórfico del Antiguo Testamento, con sus ciúmes, su ira, sus demandas de sacrificio, su destrucción de los que no lo obedecen, este es claramente una proyección de aspectos de la humanidad psíquica, es la sombra divina, por así decir. No es el verdadero Dios, pero nuestra imagen limitada y distorcida del divino. Jesús intentó llevar a las personas a la vez de esta imagen limitada. Por eso enfatizó el amor, el perdón, la misericordia, en vez del juicio y del castigo. Por eso habló del reino de Dios como algo presente e interno en vez de futuro y externo. Él estaba tentando transformar a conciencia religiosa de un nivel de ley y juicio externo para un nivel de transformación interna y realización espiritual. Pero la Iglesia, especialmente después de se fundir con el poder estatal romano, revertió esta transformación. Voltó al Dios del juicio y del castigo porque este tipo de Dios es útil para el control social. Un Dios que ama incondicionalmente y que reside en el corazón de cada persona no ayuda a mantener la orden social y a obedecer a la autoridad. Un Dios que observa de encima, que mantiene contas de pecados y distribuye recompensas y castigos. Este Dios es mucho más útil para una institución que busca controlar el comportamiento. Déixenme falar ahora sobre la profunda conexión entre el cristianismo y o paganismo que la Iglesia se esforzó tanto para ocultar. El natal de 20Y5 de diciembre es el solsticio de invierno, el aniversario del Sol Invencible celebrado en todo el mundo pagano. La Pascua recibe su nombre de Dios a Teutónica Eostre, Y está ligada al equinoccio de primavera. La árbora de Natal proviene tradiciones pagaes germánicas, el Visco, el Acibín, el Yuleloj, todo es pagao. Y después está Paulo, que creó un Jesús casi completamente mítico. Para Paulo los detalles de la vida terreno de Jesús son irrelevantes. Raramente os menciona si el Jesús es un ser celestial cuya muerte y resurrección operan en un plano cósmico para efectuar la salvación de la humanidad. Este es el Jesús que eventualmente se tornó el Cristo de la doctrina cristá. Sobre una perspectiva psicológica no importa realmente si hube un Jesús histórico o no, lo que importa es Cristo como símbolo del self. Este símbolo tiene poder transformador independientemente de su base histórica. Funciona en el nivel del inconsciente colectivo, donde la verdad histórica es menos importante que la verdad psicológica. El mito de Cristo, como todos los grandes mitos, expresa verdades profundas sobre la psique humana y el proceso de transformación espiritual. Pero la Iglesia no puede admitir eso porque su autoridad se basea en reivindicaciones históricas. Precisan de un Jesús que realmente realizó milagres, que realmente resucitó físicamente, que realmente fundó la Iglesia con Pedro como seu vigario. Si estas reivindicaciones históricas colapsan, la base de la autoridad eclesiástica colapsa con ellas. Por eso lutan tan ferozmente contra análisis crítica histórica de las Escrituras. Permítanme hablar sobre los manuscritos del Mar Muerto y lo que revelan sobre el Jesús histórico. Estos textos descubiertos en 1947 en las cavernas de Qumrán fueron producidos por una comunidad judaica apocalíptica, probablemente los escenios que vivieron en la misma época y región que Jesús. Los textos nos muestran la diversidad del judaísmo del Segundo Templo revelan muchas ideas que antes pensábamos ser en exclusivas do cristianismo. Los escenios falaban de un mestre de justicia que fue perseguido y posiblemente martirizado. Falaban de dos mesías, un sacerdotal y un real. Tingham refeizó en rituales comunitarias, practicaban o batismo, criaron la inminente intervención apocalíptica de Dios, vio su comunidad
como el verdadero Israel, el remanescente fiel. Todo eso súa muy familiar. Algunos estudiosos sugirieron que Joan Batista y posiblemente hasta mismo Jesús esté asociado a los escenios, o al menos fue influenciado por ellos. Eso hace sentido. La mensaje apocalíptica de Jesús sobre el inminente reino de Dios es muy similar a las creencias esas. Su crítica del establecimiento del templo en Jerusalén refleja la postura esa. Su énfasis en la pureza interna sobre rituales externos tiene paralelos en los textos de Qumran. Pero aquí está lo interesante. El Vaticano controló el acceso a los manuscritos del Mar Muerto durante décadas. Un pequeño team de académicos, muchos de ellos sacerdotes católicos, monopolizó los textos y atrasó su publicación. ¿Por qué? Porque los textos amenazaban la narrativa oficial sobre los orígenes cristianos. Mostraban que muchas ideas cristianas ya existían no judaísmo precristán. Minaban a reivindicación de que Jesús era único y sin precedentes. Esas tradiciones orientales preservaron técnicas de transformación interior que el cristianismo occidental ha mucho perdeu. Tiene métodos sistemáticos para trabajar con la conciencia, para integrar la sombra, para alcanzar estados superiores de realización. El cristianismo tuvo eso un día en las tradiciones monásticas contemplativas, en la gesición del cristianismo oriental, en los ensinamientos gnósticos. Pero la Iglesia occidental, obcecada con control dogmático y autoridad institucional, suprimió estas prácticas. Si el cristianismo quise ser relevante en el mundo moderno, debe recuperar esta dimensión contemplativa y transformacional. Debe reconocer que la experiencia espiritual directa es más importante que la creencia dogmática. Debe honrar los caminos de los otros en cuanto permanece fiel al su propio simbolismo único. Debe, en resumo, tornarse nuevamente la religión de Jesús en vez de permanecer la religión sobre Jesús. Déixenme hablar sobre la segunda vinda de Cristo, porque este es otro concepto que fue completamente mal interpretado. La Iglesia presenta como un evento futuro literal en que Jesús voltará físicamente en gloria para juzgar los vivos y los muertos. Geración após geración de cristianos tem esperado este evento, convencidos de que acontecería en su vida. Todos estuvieron errados, es claro. Pero si la segunda vinda no fuera un evento externo futuro, y sí un evento interno presente, y si se referirá al nacimiento del Cristo interior, el self, la consciencia del individuo, esta interpretación hace mucho más sentido, psicológicamente. El Apocalipsis de João, el libro más místico del Nuevo Testamento, está repleto de simbolismo que describe el proceso de transformación psicológica. La nueva Jerusalén que desde del ceu es el self realizado. Las 7 iglesias son los 7 chakras o centros de conciencia. Las 7 trombetas, los 7 celos, las 7 tazas son las etapas del proceso de transformación. La batalla entre los angios y o dragón es el conflicto entre la consciencia emergente y las fuerzas del inconsciente que resisten a transformación. Todo el libro es un mapa del proceso de individuación expreso en lenguaje mitológica y visionaria. Pero la Iglesia lo transformó en profecía literal sobre el fin del mundo, lo que les permitió usar el miedo para controlar a las personas. Si el fin está próximo, es mejor obedecer a la Iglesia o será ascendenado. Es el mismo viejo truque crear miedo y entonces ofrecer salvación en troca de submisión. La verdadera segunda vinda ocurre cuando Cristo nace en su corazón, cuando lo realiza el self, cuando experimenta la unidad con el divino. Esto puede suceder ahora en este momento si usted hace el trabajo. No necesita esperar un evento futuro, no necesita que alguien venga a rescatarlo. El Salvador está dentro de usted, siempre esteve, apenas esperando que lo descubre usted. Ahora quiero abordar algo que muchos se encontrarán perturbados. La posibilidad de que Jesús no haya existido como figura histórica única, pero sea un compuesto mítico basado en múltiples mestres y tradiciones. Algunos académicos llamados mitólogos argumentan que no hay evidencia contemporánea confiable de la existencia de Jesús y que toda la historia fue construida posteriormente con base en mitos solares y deuses que morren y resucitan. No voy tan por lo largo. Creo que probablemente hubo un mestre carismático judeo llamado Yeshua, que vivió en el primer século, que tuvo un movimiento de seguidores que fue ejecutado por las autoridades romanas.
Pero también creo que la figura que conocemos como Jesús Cristo es en gran parte una creación mitológica construida sobre la base de esta figura histórica. Los evangelios no son biografías históricas, son documentos teológicos escritos décadas após los eventos por comunidades con agendas específicas. Cada evangelio presenta a un Jesús diferente. El Jesús de Marcos es un profeta apocalíptico urgente. El Jesús de Mateus es un nuevo Moisés que da una nueva ley. El Jesús de Lucas es un mestre compasivo preocupado con los pobres y marginalizados. El Jesús de João es un ser divino preexistente que desde del cielo. Estas son construcciones teológicas no relatorios históricos. Cada comunidad creó el Jesús de que necesitaba para sus propios propósitos. La doctrina del pecado original también tuvo consecuencias terribles para la visión del cuerpo y de la sexualidad. Agostinho, que formuló esta doctrina, estaba profundamente perturbado por su propia sexualidad. En sus Confissões describe sus lutas con el deseo sexual como una batalla contra la carne pecaminosa. Projetó su propia neurosis sexual sobre toda la humanidad, declarando que el pecado original es transmitido mediante el acto sexual y que el deseo sexual en sí es evidencia de nuestra naturaleza caída. Esta actitud negativa en relación al cuerpo y a sexualidad se ha convertido en un cristianismo occidental y causó un sufrimiento incalculable. Creó generaciones de personas que se sienten culpadas por impulsos naturales que ven en sus cuerpos como enemigos a ser conquistados en vez de como templos del espíritu a ser honrados. Esta división entre cuerpo y espíritu, materia y alma es profundamente antipsicológica y antiespiritual. En los ensinamientos gnósticos más antiguos encontramos una perspectiva mucho más saludable. El cuerpo no es inherentemente mal, la materia no es inimiga. El problema es la identificación con el puramente material, el esquecimiento de nuestra dimensión espiritual. Pero la solución no es negar el cuerpo, y sí integrarlo en una totalidad mayor. Esta es la verdadera alquimia, no escapar de la materia, pero espiritualizar la materia, no suprimir el cuerpo, pero transformarlo. Ahora permítanme abordar algo muy controverso en relación al cristianismo con otras tradiciones espirituarias y su actitud de exclusividad. La Iglesia ensinó tradicionalmente extra ecclesia y eminuia salos, fuera de la Iglesia no hay salvación. Esta doctrina arrogante fue usada para justificar todo tipo de horrores: las cruzadas, la Inquisición, la conquista y destrucción de culturas indígenas, la queima de herejes. Pero Jesús nunca enseñó eso. En los evangelios gnósticos vemos un Jesús que respeta la diversidad de caminos espirituarios. En el Evangelio de Tomé él dice: muchos están parados a la puerta, pero son los solitarios que entrarán en el lugar nupe. Está hablando de la necesidad de individuación, no de pertención a una institución particular. Pasé mi vida estudiando las tradiciones espirituarias del mundo budismo, hinduismo, taoísmo, islam, tradiciones indígenas. Y lo que encontré es que todas trabajan con las mismas realidades arquetípicas profundas del inconsciente colectivo. Todas desenvolvieron prácticas para la transformación de la consciencia. Todas honran el misterio del divino. El cristianismo no tiene monopolio sobre la verdad espiritual. Es simplemente una de las muchas expresiones de la búsqueda humana universal por sentido y trascendencia. Cuando fui a India y estudié el yoga y el budismo, sorprendíme con cuán semejante es la psicología del yoga al que yo había descubierto en mi propia pesquisa. Los chakras describen los centros de energía en el cuerpo que corresponden notablemente a mis observaciones sobre los complexos y la estructura de la psique. La meditación budista sobre la vacuidad es extraordinariamente semejante al proceso de confrontar el inconsciente que utilizo en la psicoterapia. El concepto hindú de Atman es esencialmente lo que el amo de Self. El cristianismo no invalidó las religiones de misterio, incorporólas y transformólas, y podría haber hecho esto de manera honesta y abierta, reconociendo su dívida con las tradiciones anteriores. En vez de eso, escogió el camino de negación y de supresión, fingiendo ser completamente único y atacando como demoníacas las mismas tradiciones de las que había tomado tanto imprestado. Ahora quiero hablar sobre el concepto del Cristo interior, la verdadera mensaje que Jesús intentó transmitir en el Evangelio de Tomé. Jesús dice: el reino está dentro de vos y fuera de vos.
Cuando vos conoceréis a vos mesmos, seréis conocidos, saberéis que sois los filhos del Pai vivente. Este ensinamento es profundamente psicológico. Fala del proceso de autoconocimiento de la integración de los contenidos inconscientes de la realización del self. El Cristo de esta perspectiva no es una figura histórica externa que debemos adorar. Es un símbolo del self, de la totalidad psíquica que cada individuo puede y debe realizar. Jesús, el hombre histórico, alcanzó esta realización. Por eso dice, yo y el Pai somos un. No estaba haciendo una afirmación metafísica sobre su naturaleza divina única. Estaba describiendo un estado de consciencia, a experiencia de unidad con o divino disponible a cualquier persona que faza el trabajo interno necesario. Paulo entendió algo de eso cuando habló del Cristo en voz esperanza de hipogloria, mas entonces la Iglesia distorceu. Converteu Cristo de un principio espiritual universal en una figura histórica única que debe ser adorada. Fez do cristianismo unha religión sobre Jesús en vez da religión de Jesús. Esa distinción é crucial. A religión de Jesús trataba de transformación pessoal de realizar a divindade interior. A religión sobre Jesús trata da crenza en doutrina sobre ele formulada a séculos após súa morte. En meus estudos de alquimía, encontré que los alquimistas medievais entenderon esto mellor que los teólogos ortodoxos. Para ellos, Cristo era el lápiz filosofón a pedra filosofal, o símbolo de la totalidad psíquica que el adepto debe crear mediante el trabajo de transformación interior. A alquimia no era realmente transformar chumbo en ouro, era un proceso psicológico profundo de transformación de yo en que el chumbo representa el estado no regenerado de la psique y el ouro representa el self realizado. Los alquimistas usaban lenguaje y símbolos cristianos, pero estaban haciendo algo que la Iglesia no podía tolerar. Estaban trabajando directamente con las fuerzas del inconsciente, buscando a transformación sin necesidad de mediación eclesiástica. Por eso la alquimia siempre fue vista con suspeita pela Iglesia. Los alquimistas estaban preservando en secreto la verdadera tradición de transformación espiritual que Jesús enseñó, pero que la Iglesia había abandonado. Déjenme hablar ahora sobre la doctrina del pecado original y cómo ella distorció completamente el mensaje de Jesús. Esta doctrina, formulada principalmente por Agostinho en el século V, ensina que todos los humanos herdan la culpa del pecado de Adón y Ipsilón, nacen en estado de depravación, que solo puede ser redimido mediante la gracia de Dios mediada pela Iglesia. Esta es una doctrina psicológicamente devastadora. Cría en las personas un senso de culpa primordial, una convicción de que son fundamentalmente más o defeituosas, y entonces ofrece la solución: someterse a autoridad de la Iglesia. Es un mecanismo perfecto de control. Primero le dicen que usted está doente, después le ofrecen la cura garantizando que la cura solo esté disponible por medio de ellos. Jesús nunca enseñó eso. Los ensinamentos gnósticos sobre el erro o la ignorancia son muy diferentes del concejo de pecado herdado. Sobre la perspectiva agnóstica, el problema humano no es la culpa moral, pero la ignorancia espiritual. No estamos fundamentalmente corruptos, simplemente esquecemos nuestra verdadera naturaleza divina. La salvación no viene a ser perdoada por un Dios irado, sino a despertar para el conocimiento de quién realmente somos. Esta es una diferencia fundamental. Una perspectiva le dice que usted es un verme pecador que necesita de salvación externa. La otra le dice que usted es un ser divino que apenas necesita lembrar su verdadera identidad. Una cría dependencia y autoverse. La otra cría empoderamiento y autorrealización. Você puede ver por qué Iglesia prefiere la primera. Una población que se odea y se siente permanentemente culpada es mucho más fácil de controlar. Esto no fue simplemente censura. Fue una tentativa deliberada de apagar de la historia versiones alternativas del cristianismo. Quisieron asegurar que las generaciones futuras conociesen apenas una versión, dos eventos, la versión oficial aprobada pelos concilios eclesiásticos y respaldada pelo poder del Estado. Es eso que los regímenes totalitarios siempre hacen. Controla el pasado para controlar el presente y el futuro. Pensemos en cuántos textos se perderon para siempre. Sabemos, por referencias nos escritos dos padres de la Iglesia, que existieron decenas, tal vez centenas, de evangelios, atos apócrifos,
Apocalipsis y otras obras cristianas antiguas que ya no existen fueron destruidas sistemáticamente. So sabemos de les porque los padres de la Iglesia los mencionaron al atacarlos. Y apenas algunos, como los textos de Nag Hammadi, sobrevivieron por puro accidente escondidos en el desierto por cristianos que tentaban preservar su fe de la perseguición de la Iglesia ortodoxa. Imaginen todo lo que perdemos. Imaginen cuán más rico sería nuestro conocimiento de Jesús y de cristianismo primitivo si tuviésemos acceso a todos estos textos. Mas más perturbador ainda, imaginem cuán diferente podría ser el cristianismo moderno si estos textos no estén destruidos. Si las tradiciones gnósticas y místicas estén preservadas junto con la tradición ortodoxa, podríamos tener un cristianismo que enfatiza la experiencia espiritual directa en vez de la creencia dogmática. Un cristianismo que empodera al individuo en vez de crear dependencia de una institución. Un cristianismo que honra el femenino en vez de suprimirlo. Déjenme hablar ahora sobre algo que estudié profundamente: la relación entre el cristianismo y las antiguas religiones de misterio. El cristianismo no surgió en un vacuo, emergió en un mundo repleto de tradiciones espirituarias ricas y sofisticadas. Los misterios eleusinos, el culto de Isis, el mitraísmo, el orfismo, todas estas tradiciones ofrecían iniciación, muerte y renacimiento simbólico comuñao con o divino salvación. Paulo conocía estas tradiciones. Era imposible vivir en el mundo greco-romano del primer século y no conocerlas, y cuando construyó su versión del cristianismo, tomó en prestados elementos liberalmente de estas tradiciones. La idea de una sella sagrada en que los participantes consumen el cuerpo y el sangre de Dios proviene de Dioniso. La idea de un Dios que muere y resucita proviene Osiris, Atis, Adonis. El concepto de bautismo como muerte y renacimiento simbólico existía en los misterios de Isis. Ahora la Iglesia negaría esto vehementemente. Diría que estas semejanzas son coincidencias o, más absurdamente, que él anticipó la vinda de Cristo y plantó estas historias falsas en las religiones paganas para confundir a la humanidad. Esta fue literalmente la explicación que los primeros padres de la Iglesia deram cuando críticos paganos apuntaron las obvias semejanzas entre el cristianismo y las religiones de misterio. Es una explicación ridícula, es claro. La verdad simple es que Paulo creó un evangelio que sería atraente para el mundo gentílico, incorporando elementos familiares de sus tradiciones existentes. Esto no significa que el cristianismo sea falso o inválido, pero significa que no es único ni original en la forma como la Iglesia Rey indica. Es parte de un continuo de tradiciones espirituarias humanas, todas tentando expresar verdades profundas sobre la psique y la experiencia espiritual por medio de mitos y símbolos. Sobre mí, a perspectiva psicológica, todas estas tradiciones trabajan con los mismos arquetipos del inconsciente colectivo. Por eso vemos los mismos padrón repetidamente en diferentes culturas y épocas: el héroe, la muerte y el renacimiento, la busca, la unión de los opuestos. Esto no fue simplemente censura, fue una tentativa deliberada de apagar de la historia versiones alternativas del cristianismo. Quisieron asegurar que las generaciones futuras conociesen apenas una versión, dos eventos a versión oficial, aprobada pelos concilios eclesiásticos y respaldada pelo poder del Estado. Es eso que los regímenes totalitarios siempre hacen: controlan el pasado para controlar el presente y el futuro. Pensemos en cuántos textos se perdieron para siempre. Sabemos por referencias nos escritos dos padres da Iglesia que existieron decenas, tal vez centenas de evangelios, atos apócrifos, apocalipsis y otras obras cristás antiguas que ya no existen, fueron destruidas sistemáticamente. So sabemos deles porque os padres da Iglesia los mencionaron al atacarlos, y apenas algunos, como los textos de Nag Hammadi, sobrevivieron por puro accidente, escondidos en el desierto por cristaos que tentaban preservar su fe de la perseguición de la Iglesia ortodoxa. Imaginen todo que perdemos. Imaginen cuán más rico sería nuestro conocimiento de Jesús y del cristianismo primitivo si tuviésemos acceso a todos estos textos. Pero más perturbador aún, imaginen cuán diferente podría ser el cristianismo moderno si estos textos no tuviesen sido destruidos. Si las tradiciones gnósticas y místicas tuviesen sido preservadas junto con la tradición ortodoxa,
podríamos tener un cristianismo que enfatiza la experiencia espiritual directa en vez de la creencia dogmática, un cristianismo que empodera el individuo en vez de crear dependencia de una institución, un cristianismo que honra el femenino en vez de suprimirlo. Déixenme hablar ahora sobre algo que estudié profundamente a relación entre el cristianismo y las antiguas religiones de misterio. El cristianismo no surgió en un vacuo, emergió en un mundo repleto de tradiciones espirituarias ricas y sofisticadas. Los misterios eleusinos, el culto de Isis, el mitraísmo, el orfismo, todas estas tradiciones ofrecían iniciación, muerte y renacimiento simbólico, comunión con el divino salvación. Paulo conocía estas tradiciones. Era imposible vivir en el mundo greco-romano del primer século y no conocerlas. Y cuando construyó su versión del cristianismo, tomó en prestados elementos liberalmente de estas tradiciones. La idea de una sella sagrada en que los participantes consumen el cuerpo y el sangre de Dios proviene de Dioniso. La idea de un Dios que morre y resucita proviene Osiris, Atis, Adonis. El concepto de batismo como muerte y renacimiento simbólico existía en los misterios de Isis. Ahora la Iglesia negaría esto vehementemente. Diría que estas semellanzas son coincidencias o más absurdamente que lo anticipó a vinda de Cristo y plantó estas historias falsas en las religiones pagás para confundir a la humanidad. Esta fue literalmente la explicación que los primeros padres de la Iglesia dieron cuando críticos pagans apuntaron las obvias semejanzas entre el cristianismo y las religiones de misterio. Es una explicación ridícula, es claro. La verdad simple es que Paulo creó un evangelio que sería atraente para el mundo gentílico, incorporando elementos familiares de sus tradiciones existentes. Esto no significa que el cristianismo sea falso o inválido, pero significa que no es único ni original en la forma como la Iglesia reivindica. Es parte de un continuo de tradiciones espirituarias humanas, todas intentando expresar verdades profundas sobre la psique y la experiencia espiritual por medio de mitos y símbolos. Sobre mi perspectiva psicológica, todas estas tradiciones trabajan con los mismos arquétipos del inconsciente colectivo. Por eso vemos los mismos padrón repetidamente en diferentes culturas y épocas: el héroe, la muerte y el renacimiento, la busca, la unión de los opuestos. Permítanme hablar ahora sobre los irmãos de Jesús, otro tema que la Iglesia trabajó incansablemente para oscurecer. Los evangelios mencionan claramente que Jesús tenía irmãos y hermanas. Marcos 6:3 dice: «No es este, o carpinteiro filho de María, irmão de Jacob, de José de Judas y de Simón, y no están aquí, conozco sus irmás, esto es claro y inequívoco». Jesús tenía irmãos y hermanas, pero la Iglesia Católica desenvolvió la doctrina de la virgindad perpetua de María, la idea de que María permaneció virgen antes, durante y después del nacimiento de Jesús. Esta doctrina, que no tiene base bíblica alguna, fue criada para elevar María a un estatus casi divino y para apoyar el creciente culto mariano, pero choca directamente con el texto bíblico. Si María tuvo otros hijos, entonces no permaneció virgen perpetuamente. La Iglesia intentó varias explicaciones tortuosas. Sugirieron que estos hermanos eran en verdad primos, embora la palabra griega usada a Delfos signifique claramente irmón, no primo. O sugirieron que eran filos de José de un casamento anterior, aunque no hay la evidencia bíblica para eso. La verdad simple es que Jesús tenía irmãos y hermanas de la misma madre. María tuvo una vida matrimonial normal con José após el nacimiento de Jesús. Pero admitir eso minaría a doctrina mariana, que se tornó tan central para el catolicismo. Un de estos hermanos, Jacob, conocido como Tiago o Justo, se tornó líder de la comunidad cristiana en Jerusalén após la muerte de Jesús. Esto es un fato histórico bien documentado, mencionado no apenas en Atos de los Apóstolos, pero también por el historiador judeo Flavio Josefo. Jacob era un judeo devoto que mantiene estrictamente la ley mosaica. El cristianismo que él lideraba en Jerusalén era muy diferente del cristianismo gentil que Paulo promovía en otras partes del Imperio Romano. De fato, existía una tensión significativa, casi una guerra entre el cristianismo judaico de Jacob y el cristianismo gentil de Paulo. En Gálatas,
Paulo admite que teve un fuerte confronto con Pedro en Antioquía sobre si los gentíos convertidos deberían seguir a ley judaica. Paulo dice que se oposa a Pedro cara a cara porque Pedro estaba agindo de manera hipócrita comiendo con gentíos cuando Jacó no estaba presente más, separándose de ellos cuando llegaban emisarios de Jacó. Esta fue una disputa fundamental sobre la naturaleza y do cristianismo. ¿Era una aceita reformista dentro del judaísmo como Jacó acreditaba, o era una religión nueva completamente separada del judaísmo como Paulo argumentaba? La historia mostra que la versión de Paulo venceu no porque fose más verdadera, mas porque era más atraente para el mundo greco-romano y porque Paulo era un brillante organizador e misionario. Mas el cristianismo de Jacó, lo que estaba más próximo dos ensinamentos originarios de Jesús, fue eventualmente suprimido y esquecido. Ahora déixeme hablar sobre un de los aspectos más perturbadores de la historia oficial, la destrucción sistemática de evidencia y la reescrita de la historia. Cuando el cristianismo se tornó la religión oficial del Imperio Romano, no século tu ave, comenzó una campaña masiva de destrucción de textos considerados heréticos. Bibliotecas inteiras fueron queimadas, textos antiguos fueron destruídos, pesos que posuían evangelios no canónicos fueron perseguidas y executadas. Déixeme hablar ahora sobre los años após la suposta resurreición, porque es aquí que la historia se torna aún más interesante. Los evangelios canónicos terminan abruptamente con breves apariciones de Jesús resucitado y después su ascensión al ceo. Pero hai numerosos textos que describen extensos ensinamentos que Jesús diu após la resurreición. Esos textos, conocidos como literatura de revelación por resurreición, eran extremadamente populares en las primeras comunidades cristianas. ¿Por qué fueron suprimidos? Porque en estos textos Jesús revela ensinamentos esotéricos profundos que contradicen completamente la doctrina simples que la Iglesia quería promover. En la Piste Sofía, un texto gnóstico extenso, Jesús pasa 11 años após la resurreición ensinando a seus discípulos sobre la estructura del cosmos espiritual, sobre las múltiples dimensiones de la realidad, sobre la naturaleza de la luz y las trevas, sobre cómo la alma destea a materia y cómo puede ascender de vuelta. Esos ensinamentos son extraordinariamente complexos y sofisticados. Describen lo que os llamaría de una cartografía del inconsciente colectivo, una descripción detallada dos arquétipos y das forzas psíquicas que operan para a lembda consciencia ordinaria. Cuando estudei eses textos, fiquei asombrado por súa profundidade psicológica. Jesús estaba descrevendo en linguaxe mitológica e simbólica as mesmas realidades que eu había descoberto mediante a análise de soños e o estudo da alquimía. Pero la Iglesia no quería que las personas tuviesen acceso a este conocimiento, querían mantener la mensaje simples. Cree en Jesús, aceita la doctrina de la Iglesia, obedece a los sacerdotes y será salvo. Cualquier cosa más compleja, cualquier cosa que exigiese trabajo interno, no transformación personal, era considerada peligrosa. Y tenían razón en temer estos textos, porque si las personas los lesen y comprendesen, perceberían que no precisan la Iglesia. Pueden hacer el trabajo de individuación por sí mismas. Ahora quiero hablar sobre algo que estudié extensamente a relación entre Jesús y João Batista. Los evangelios canónicos presentan João simplemente como un precursor de Jesús que prepara el camino, pero cuando estudiamos la evidencia histórica más cuidadosamente, vemos que João era mucho más que eso. Era un líder de un movimiento espiritual significativo posiblemente conectado a los estenios de Qumran. Jesús fue inicialmente su discípulo. Esta es una verdad incómoda para la Iglesia. Jesús inició su carrera espiritual como seguidor de João Batista. Fue bautizado por João, lo que implica que reconocía a João como su mestre. Su após João ser preso y ejecutado es que Jesús emergió como mestre independiente. Algunos dos discípulos de Jesús habían sido originalmente discípulos de João. Existió competición entre los seguidores de João y los seguidores de Jesús mismo após súas mortes. El Evangelio de João, escrito más tarde que los sinóticos traballa arduamente para subordinar João Batista a Jesús, poi na boca de João declarações como ele debe crecer eu debo diminuir, y no soy digno de desatar las correas de su sandal. Pero estas declaraciones probablemente son creaciones posteriores, designadas para resolver la tensión entre las dos comunidades de seguidores.
El João histórico probablemente nunca dice estas cosas. Era un profeta poderoso por derecho propio. ¿Por qué eso importa? Porque muestra que Jesús no apareció de nada como una figura divina totalmente formada. Fez parte de una tradición teve mestres, desenvolveu súas ideas ao longo del tiempo. Iso torna máis real, máis humano, máis accesível. Y é exactamente iso que a Igrexa non quer. Queren un Jesús fundamentalmente diferente do resto de nós, inalcanzável, imposible de emular. Porque si é inalcanzável, entón precisamos de intermediarios, precisamos da Igrexa. La supresión de María Magdalena y del femenino en general del cristianismo tuvo consecuencias devastadoras para la civilización occidental. Creamos una religión unilateral dominada a pelo masculino, obcecada con control, jerarquía y poder. Perdemos el equilibrio Y. Esta perda de equilibrio manifesta si na neurose colectiva de nosa civilización, na guerra constante na exploración da natureza, na incapacidade de nos relacionarmos de maneira saudável con o inconsciente, instintivo. Agora, permítame falar sobre a crucificación Y e a resurreición, porque aquí encontramos algunhas das máis profundas distorsións da verdade histórica. Os evangelios canónicos apresentan a crucificación como un sacrificio expiatorio en que Jesús morre para pagar pelos pecados da humanidade. Esta doctrina, que se tornó central en el paulino cristianismo, habría sido completamente aliega a Jesús histórico. Es un concejo que Paulo, que nunca conocía a Jesús en vida, importó de las religiones de misterios greco-romanos que conocía bien. En las religiones de misterios de Osiris, Dioniso, Atis y Mitra, todas las anteriores al cristianismo, encontramos el mismo padrón: un dios o héroe divino morre y resucita. Y mediante un ritual de identificación con esta muerte y resurrección o iniciado, alcanza salvación. Paulo, siendo un judío helenizado de Tarso, estaba completamente familiarizado con estas tradiciones, y cuando construyó su versión de cristianismo, importó estos elementos y los enchertó en la historia de Jesús. Pero este no era el ensinamiento original. En los evangelios gnósticos, la crucificación tiene un significado completamente diferente. No es un sacrificio sangrento para apaciguar un Deus irado, es un símbolo del proceso de muerte y renacimiento psicológico que cada individuo debe experimentar para alcanzar la iluminación. La cruz representa la atención de los opuestos, el sufrimiento que surge cuando la conciencia se expande y debe integrar contenidos previamente inconscientes. La resurrección representa el nacimiento del self, la realización de la totalidad psíquica. Algunos textos gnósticos van aún más longe y sugieren que Jesús no murió realmente en la cruz. El Apocalipse de Pedro, un texto del século II, presenta una escena extraordinaria en que Pedro tiene una visión durante la crucificación. Ve dos Jesús, un sendo crucificado y otro de pie al lado sorrindo. El Jesús que está al lado le dice: aquel que ve en la árbora alegre y rindo, este es el Jesús vivo, pero aquello en cuyas manos y pies están grabados los pregos es la parte carnal. ¿Qué esto significa? Algunos lo interpretaron literalmente, sugiriendo que alguien más fue crucificado en el lugar de Jesús, pero el interpreto simbólicamente representa distinción entre el ego y el self, entre la personalidad mortal y la esencia inmortal. O que morre en la cruz es el ego, la identificación con el cuerpo y la mente mundana. Lo que resucita es el self y la realización de nuestra verdadera naturaleza divina, que nunca nace y nunca puede morir. La Iglesia transformó la resurrección en un evento físico literal porque necesitaba de un milagre que probase la divindad exclusiva de Jesús. Pero el verdadero milagre, el verdadero misterio, es el proceso psicológico y espiritual de muerte y renacimiento que está disponible para cada ser humano. Este es el verdadero evangelio a las buenas nuevas. No que un hombre resucitó a 2000 años, pero que cada uno de nosotros puede experimentar esta resurrección aquí y ahora mediante el proceso de individuación. Existen textos antiguos, algunos que estudiéis personalmente en bibliotecas privadas, mosteiros remotos, que sugieren que Jesús viajó extensamente durante estos años perdidos. Hay evidencia de que esteve en Egipto, donde estudió en escuelas de misterios que ainda preservaban el conocimiento de los antiguos sacerdotes.
Los primeros padres de la Iglesia admitieron que Jesús había estudiado en Egipto. Clemente de Alexandria escribió sobre eso. Orígenes mencionó. Pero estos escritos fueron posteriormente suprimidos porque revelaban que Jesús no era único y sin parte de una longa tradición de mestres iniciados. Háyate tradiciones que sugieren que Jesús viajó hasta India y Tibete, donde estudió con mestres budistas y yogos. Soy fantástico, yo sé. Pero cuando comparamos los ensinamientos de Jesús en los evangelios gnósticos con los ensinamientos de budismo y de yoga, encontramos semejanzas sorprendentes. La idea de que el reino de Dios está dentro de ti es esencialmente la misma que la naturaleza de Buda que reside en cada ser. El concepto del Padre interior es semejante al átima del hinduismo. Las bienaventuranzas asemellanse notablemente a los ensinamientos de compasión del budismo. ¿Por qué la Iglesia nunca habla de eso? ¿Por qué si Jesús fue simplemente un mestre iluminado, un entre muitos en una longa tradición de sabiduría espiritual, entonces el cristianismo pierde su pretensión de exclusividad? No puede reivindicar ser el único camino para Dios. No puede justificar sus cruzadas, su inquisición, su destrucción de otras tradiciones espirituarias, todo edificio del poder eclesiástico de Saba. Ahora falemos de algo que realmente perturbará a muchos la relación de Jesús con María Magdalena. En los evangelios canónicos, María Magdalena es mencionada brevemente y siempre en un papel secundario. La Iglesia posterior transformó en una prostituta arrepentida una mentira que mantiene por casi 2000 años hasta que finalmente, en 1969, el Vaticano admitió que no había evidencia bíblica para esa caracterización. Pero en los evangelios gnósticos, especialmente en el Evangelio de María Magdalena y en el Evangelio de Felipe, vemos algo completamente diferente. María Magdalena aparece como la discípula más próxima de Jesús, a que comprende sus ensinamientos más profundamente que cualquier otro, hasta más que Pedro. En el Evangelio de María após la resurrección, es María quien consola a los discípulos aterrorizados y les revela ensinamientos secretos que Jesús lidera específicamente. Pedro, enfurécese, no puede aceptar que una mujer haya recibido conocimientos que a él fueron negados. Este conflicto entre Pedro y María Magdalena representa algo mucho mayor, representa la atención entre el cristianismo institucional patriarcal que eventualmente triunfó y el cristianismo gnóstico más igualitario y espiritualmente profundo, que fue suprimido. En el Evangelio de Felipe dice que Jesús costumaba bejar María en la boca que la amaba más que a todos los otros discípulos y que los discípulos masculinos estaban conscientes de su relación especial con él. Cuando estos textos fueron descubiertos y traducidos, causaron escándalo. La Iglesia inmediatamente intentó desacreditarlos, declarar que eran falsificaciones tardías sin valor histórico. Pero estudios académicos serios mostraron que algunos de estos textos son tan antiguos cuanto o más antiguos que los evangélicos canónicos. Simplemente fueron excluidos de canón porque presentaban un Jesús y un cristianismo que no servían a propósitos del poder institucional. Permítanme ser claro sobre algo. Cuando falo de la relación entre Jesús y María Magdalena, no estoy especulando sobre si tuvieron una relación romántica o sexual en el sentido mundano. Sobre una perspectiva psicológica más profunda, María Magdalena representa el aspecto femenino del divino, lo que en mi trabajo llamé de ánima. Jesús, para realizar completamente el self, para alcanzar la totalidad psíquica, necesitaba integrar el masculino y el femenino, los logos y los héroes, la razón y el sentimiento. María Magdalena no era simplemente su compañera, era su complemento espiritual a que le permitía alcanzar la completud que el camino espiritual requiere. Constantino no era cristiano cuando convocó este concilio. Convirtióse en su leito de muerte décadas después, y algunos historiadores cuestionan hasta eso. Lo que sabemos con certeza es que él necesitaba del cristianismo como herramienta política para unificar su imperio en desmoronamiento para que funcionase como herramienta de control. Precisaba de una mensaje uniforme, una doctrina clara, simples, que las masas pudiesen aceitar sin cuestionamiento. Los evangelios que presentaban Jesús como un mestre gnóstico, como un iniciado, los misterios egipcios como alguien que ensinaba que cada persona puede alcanzar la divindad dentro de sí. Estos evangelios eran peligrosos.
eran amenazas al poder de la Iglesia emergente. Pense en eso lógicamente. Si Jesús enseñó que el reino de Dios está dentro de cada uno de nosotros, que cada persona puede experimentar directamente el divino sin necesidad de intermediarios, entonces ¿para qué precisamos de sacerdotes, bispos, papas o igrejas? Si la mensaje real de Jesús era que todos podemos alcanzar la iluminación a noces el conocimiento directo de Dios, entonces la estructura jerárquica de la Igreja tórnase completamente desnecesaria. Piora ainda, tórnase un obstáculo entre el individuo y el divino. Es exactamente eso que los evangelios gnósticos enseñaban, y es exactamente por eso que fueron declarados heréticos y queimados. Pasé anos estudando los evangelios gnósticos que sobrevivieron, especialmente los textos de Nag Hammadi descubiertos no Egipto en 1945. Esos documentos escondidos en jarros de barro y enterrados en el desierto por más de 1600 años revelan un Jesús completamente diferente de lo que conocimos en los evangelios oficiales. En el Evangelio de Tomé, uno de los textos más antiguos y auténticos sobre los ensinamientos de Jesús, encontramos algo extraordinario. Jesús dice: si tirares lo que está dentro de ti, lo que tiras te salvará. Si no tirares lo que está dentro de ti, lo que no tiras te destruirá. Comprenden la profundidad de este ensinamento, no está falando de salvación externa, de ser resgatado por una figura divina. Está hablando de individuación, de traer a luz el contenido del inconsciente, de integrar a sombra, de realizar el self. Está hablando de un proceso psicológico y espiritual al cual dediqué mi vida entera para estudiar y comprender. Jesús era un psicólogo profundo, comprendía la estructura de la humana psique de una manera que el Occidente no volvería a descubrir hasta el século XX. En el mismo Evangelio de Tomé, Jesús dice algo aún más revolucionario: no soy tu mestre porque bebiste y te embriagaste de la fonte borbulante que yo me di. Aquí vemos a un Jesús que rejeta la adoración, que rejeta ser puesto en un pedestal. Está diciendo claramente que él y sus seguidores bebían de la misma fonte. No hay separación fundamental entre él y ellos. Todos tienen acceso a la misma nacente de sabiduría divina. Compare esto con Jesús de los evangelios canónicos, que es constantemente presentado como único, como Filho unigénito de Dios, como alguien fundamentalmente diferente y separado de la humanidad común. Ve la diferencia. Ve como una mensaje empodera al individuo y a otra cría y dependencia de una institución. Pero vamos más fundo. ¿Qué realmente sabemos sobre los años perdidos de Jesús? Los evangelios canónicos presentan su nacimiento. Dáunos un breve episodio cuando tiene 12 años en el templo y después silencio total hasta que aparece a los 30 años para ser bautizado por Juan. ¿Dónde esteve durante estos 18 años? ¿Qué estaba haciendo? ¿Con quién estaba estudiando? La Iglesia no tiene respuestas para estas preguntas, porque estas respuestas revelarían que Jesús fue iniciado en tradiciones místicas que la Iglesia posterior declararía pagans y heréticas. Por más de 50 años dediqué mi vida al estudio de la mente humana, 2 símbolos religiosos y 2 misterios del inconsciente colectivo. Analicé millares de sueños. Estudié textos antiguos que la Iglesia preferiría mantener ocultos y exploré las profundezas de la psique humana donde residen verdades que la religión organizada intentó suprimir durante 2 milenios. Mi nombre es Carl Gustav Jung, y lo que voy a revelar les ojo y no. Son simples teorías psicológicas. Es el resultado de décadas de pesquisa profunda en textos gnósticos, evangelios apócrifos, documentos que la Iglesia Católica mantiene en seus archivos secretos longe dos ollos do público. La historia de Jesús de Nazaret que conocemos por medio de los evangelios canónicos es apenas una versión cuidadosamente editada y controlada de eventos mucho más complejos y perturbadores. La verdadera historia de este hombre extraordinario, su verdadera mensaje y su verdadero propósito fue sistemáticamente ocultada, distorcida y reescrita para servir a los intereses de una institución que naceu no do Espírito de Cristo más do poder político de Roma. Lo que estoy prestes a compartir con vosotros perturbará profundamente sus creencias. Desafiarlos a cuestionar todo lo que les enseñaron desde la infancia sobre la religión, sobre Jesús y sobre la propia naturaleza de la realidad espiritual. Pero permítame ser claro
desde el inicio no soy enemigo del cristianismo. Al contrario, dediqué grande parte de mi vida a comprender su verdadero significado psicológico y espiritual. Contudo, existe una diferencia monumental entre el cristianismo institucional, o que fue criado pelos concilios eclesiásticos y pelos emperadores romanos, y a verdadera mensaje en que Jesús tentó transmitir. Esta diferencia es tan vasta cuanto a distancia entre el cielo y la tierra es precisamente esta diferencia que la Iglesia trabajó incansablemente para ocultar durante 20 segundos séculos. Comencemos con una pregunta fundamental que pocas personas se atreven a hacer. ¿Quién fue realmente Jesús de Nazaret? No me refiero a figura divina que la doctrina oficial nos presenta, refiero mí al hombre histórico, al ser humano de carne oso que caminó por las poerentas rúas de Galilea 2000 años. Cuando estudiamos los evangelios canónicos con olhar crítico, percebemos inmediatamente que están cheios de contradicciones, omisiones inexplicables y psiloncios ensurdecedores sobre aspectos cruciales de su vida. Los evangelios de Mateus, Marcos, Lucas y João fueron seleccionados cuidadosamente dentro de decenas, posiblemente centenas, de otros evangelios que circulaban en las primeras comunidades cristales. ¿Por qué estos 4? ¿Quién decidió que estos eran los únicos verdaderos y que todos los demás deberían ser destruidos y declarados heréticos? La respuesta no tiene nada a ver con la verdad espiritual y todo a ver con el control político. No ano 325 d.C., o imperador Constantino convocó o Concilio de Nicea. Este no fue un encuentro de santos iluminados buscando la verdad divina. Fue una reunión política diseñada para crear una religión uniforme que pudiese mantener unido el cambaleante imperio romano.